Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos los oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lorena Ávila en su segmento Volviendo al Diseño de Dios. Así que Lorena, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, aquí muy agradecida con Dios, ¿verdad? Por un tiempo más que nos da. Ahorita sí que improvisando con mi teléfono, porque ahorita está caído aquí el internet, no sé qué pasa, pero bueno, improvisando aquí de mi móvil. Y pues agradecida y vamos a dar gracias, Señor, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que nos permite reunirnos, Señor. Te pedimos que tomes en control todo esto que se mueve, Señor, en lo sobrenatural y que tú seas dirigiendo este tema, Señor. Hoy ponemos todo en tus manos, Espíritu Santo, y sé tú de bendición a todos los que nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el tema de hoy es, en el desierto se revela tu carácter y muestra tu verdad. En el desierto se revela tu carácter y muestra tu verdad. Entonces quiero decirte que todo mundo somos llevados al desierto, pero hay una diferencia, ser llevado al desierto por el Espíritu, ¿verdad? A ser llevado o manipulado por Satanás a un cautiverio. Entonces, vamos a sentar este tema en Deuteronomio 8, 2 al 3, en la nueva traducción viviente, y dice así. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandatos. Sí, te humilló permitiéndote que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta este momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Yo quiero decirte y hablarle a todos nuestros amigos que nos escuchan que aproximadamente en el año 1406 antes de Cristo fue escrito el libro de Deuteronomio y fue escrito por Moisés, guiado por el Espíritu de Dios, en el periodo del desierto. Y a mí me maravilló esto, ¿verdad? Porque esas mismas palabras las habló Jesús cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. En Mateo 4:11 se encuentra este versículo. Y es decir, ahí sería mostrado el carácter de Jesús como hombre y mostraría a las siguientes generaciones de la humanidad que obedecer los mandatos de Dios en medio de un desierto te posiciona en autoridad y victoria, ¿sí? Eso nos estaba dando una enseñanza Jesucristo. Y estaba mostrando que en Deuteronomio habla que la humillación a la que se refiere Moisés en Deuteronomio habla de no pedir, ¿verdad? Lo que en tu carne deseas, sino contemplar la directiva, sí, que el Señor ya te ha hablado. A nosotros nos habla Dios, en todo nos habla Dios, pero estamos distraídos, ¿no? Mas, sin embargo, Dios dio una palabra cuando sacó al pueblo de cautiverio, ¿no? Y que los llevaría a una tierra donde fluiría leche y miel y donde iban a tener sus propias tierras, no iban a estar en esclavitud. Mas, sin embargo, no contemplaron eso, no se enfocaron en la palabra. Entonces, por eso aquí habla que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muchas veces queremos el pan, queremos aquello que necesitamos en el momento y nos perdemos de vista de la palabra que salió de la boca de Dios en nuestras vidas. Cuando Jesús estaba en el desierto sin comer 40 días y 40 noches, tuvo hambre, ¿sí? Tuvo hambre, hasta entonces se le mostró el tentador. No se le mostró en el ayuno o en medio del ayuno o cuando empezó el ayuno, no, se le mostró y se reveló a él terminando el ayuno. Porque es una parte donde estamos vulnerables, ¿no? Esa parte donde está vulnerable tu humanidad, es decir, el cuerpo o la mente lo que te está pidiendo. ¿Por qué has estado ayunando? Te pregunto a ti, tú que me miras. ¿Por qué has estado ayunando? Porque probablemente inmediatamente, ¿verdad? El enemigo te puede tentar, te puede poner una trampa, dándote una sugerencia para obtener lo que deseas, ¿sí? Lo que deseas y solo que requerirá de tus palabras. Medita y meditemos, ¿verdad? En lo que estamos pensando y tenemos que escudriñar en nuestro espíritu, ¿verdad? Antes de hacer algo.
Tienes que meditar y escudriñar. Es una motivación que me edifica lo que está viniendo en mi mente, me conecta al plan de Dios, lo que estoy pensando, quiero ser o quiero pedir. Te lleva a tu propósito, al sueño que puso en tu corazón Dios, ¿sí? O se contradice con la palabra, te tienes que hacer esas preguntas y me las tengo que hacer yo, porque el enemigo es muy sutil para engañarnos y él no va a venir mientras que tú empiezas el ayuno o estás en ese caminar en el ayuno, ¿no? Del tiempo que te pongas, sino después del ayuno. La prueba del carácter para emprender tu propósito es sumamente de interés para Dios, ¿sí? Es de sumamente importante para Dios, para el Padre. Justo cuando Jesús tuvo hambre, él identificó en lo espiritual que los pensamientos que estaban en su mente no venían del Padre. Él lo identificó. Y tú y yo estamos conectados con el mismo espíritu que levantó a Jesús, ¿sí? Que guió a Jesús también. Tú y yo estamos conectados con ese espíritu y es necesario que nuestras decisiones en el día a día se tomen con discernimiento espiritual para no engañarnos, ¿sí? Necesitamos tener discernimiento y pedirle a Dios discernimiento y para no ser engañados también. Cuando Jesús dice al tentador, escrito está, da una gran enseñanza y te está diciendo, yo Jesús me humillo ante mis deseos naturales para que sea glorificado el Padre, ¿sí? A través de obedecerlo. O sea, que tú tienes que ceder porque tu pan que tú quieres después de un ayuno, por algo te metiste a un ayuno, estás pidiéndole algo al Padre, siempre dirección o hacer o algo que ha estado estancado, ¿no? O que se tiene que haber un rompimiento. Entonces, necesitamos, ¿verdad? Como esa parte de cederle, que sea lo que Él quiere ser. Muchas veces nos aferramos y el enemigo se disfraza de eso que queremos. Y entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo aquí? El enemigo, ¿verdad? Busca eso mismo, que te promociones, ¿no? Él va a tentar tu identidad. El enemigo cuestionó a Jesús y lo hará en ti y en mí también, porque no es diferente las tentaciones que hace el enemigo. Él no cambia su estrategia, él es repetitivo con toda la humanidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Él tocará nuestra identidad como hijos de Dios. Satanás busca que te proveas, ¿sí? Que te proveas a ti mismo o te promociones, ¿sí? Para adquirir lo que tanto crees necesitar. Crees necesitar. El enemigo busca meter una motivación incorrecta, ¿sí? Para entrar a hacer estragos. Y eso te lo puedo decir, a todo el mundo está tentando en esa manera. La otra parte que Satanás cuestiona a un hijo y busca tentarlo es referente al penáculo del templo. Échate abajo, ¿no? Échate abajo y el enemigo le da palabra de Dios y le dice, escrito está, el enemigo conoce la palabra, por eso es que nos puede engañar. Dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con pie en piedra. Entonces, ¿qué te está diciendo? Todos sabemos que el tentador quiere incitar nuestra parte humana para llevarnos a la duda y muchas veces nos acorrala en circunstancias muy adversas, ¿no? Muy opresivas, ¿sí? Nos acorrala. Entonces, ¿qué pasa? Ha puesto, ¿verdad? La sugerencia en muchos hijos de Dios y en mucha humanidad que ha pasado ya eso, de quitarse la vida, ¿no? El suicidio o rendirte, dejarte ir. El enemigo está en ese trabajo en la humanidad. El enemigo conoce la palabra, pero tú y yo debemos conocer la palabra, pero más conocer a Dios. Yo te quiero decir que yo creo que a todos nos ha pasado que en algún momento nos ha venido esa tentación o esa palabra, esa sugerencia de quitarte la vida. Yo en un tiempo iba en el carro, en el freeway en Estados Unidos y venía una situación ahí con una persona que me gritaba y hablaba y una cosa muy fea, ¿no? Muy así opresiva y me estaba como una nube dentro de mí y una palabra decía, abre la puerta, tírate, tírate. Un freeway es un lugar pues yo creo que todos conocen eso, es de vías rápidas donde los carros van recio y son muchos carriles y bueno, ¿qué es lo que te digo con esto? Que mi mano estaba puesta en la manija de la puerta, ¿sí? Porque me decía, tírate, tírate, o sea, abre la puerta y tírate en el freeway, o sea, como que quería huir de esa atmósfera que me estaba agobiando, atormentando y me detuvo el temor de Dios, porque ya conocía de Dios, y me acordé de Dios, o sea, vino el Espíritu a recordarme de quién soy hija, ¿no?
y quité mi mano de ahí, pero estaba en mi mano puesta en la manija. Eso fue hace muchos años. Pero ¿qué te digo? Siempre está esa opresión del enemigo sobre pueblo y no pueblo, sobre toda la humanidad, no hace diferencia. Por eso hay muchos que se suicidan, porque llega el momento donde no ven salida. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El enemigo siempre está incitando a mucha iglesia a hacer lo que en sus deseos naturales anhelan, ¿no? ¿Por qué? Porque el enemigo está buscando eso, ¿no? Y cuando habla a mí en lo personal, esto del penáculo, del templo, échate abajo, a mí, me habló en lo personal en un tema distinto, ¿no? Que sabemos que se habla sobre de tirarse, quitarse la vida, de hacer todo eso, tentar a Dios, ¿no? El enemigo ha incitado muchas iglesias, a mí esta es la parte que me habló. El enemigo ha incitado a muchas iglesias, ya no hay iglesia, a hacer lo que en sus deseos naturales anhelan, ¿sí? Y las personas que más le agrada a Satanás son aquellos que están en lugares altos que el Señor ha posicionado en iglesias, ministerios o en familias. Gente que está en familia, que son personas amorosas, nobles, que son proveedores, que son una familia unida, pero busca la cabeza, la que está fuerte, la que sostiene toda la familia, ¿no? Y es decir, a los hombres, muchas veces a las cabezas, ¿no? De las familias, pero también a mujeres. Sí, que se supone deberían estar edificando su casa y que el tentador le dice, no pasará nada, nadie se enterará y los lleva por un camino de engaño. No pasará nada, dice, nadie se enterará, ¿sí? Tienes la gracia, si te arrepientes, te perdona, ¿sí? Ya no vives en la ley de Moisés, puede decir, estás en la gracia, Dios no te dejará caer, si te arrepientes, quitará pues todo pecado, ¿verdad? Y te dice, te quitará las piedras del camino. Y entonces es ahí donde el enemigo, ¿verdad? Susurra tanto al pueblo y a tantos miembros de familia y tantos ministerios, ¿sí? Que viene la caída. Y la estadística habla de tantas grandes congregaciones que se dividieron o han cerrado sus puertas y familias desintegradas, porque grandes hombres o mujeres de Dios se dieron a las tentaciones en sus desiertos, no entendieron la palabra en Deuteronomio que en el desierto se puso a prueba su carácter, su obediencia a la palabra de Dios. Tú y yo estamos siendo probadas nuestra fe, nuestro carácter. Dios se interesa en el carácter nuestro y en obedecer su palabra. Otra tentación del maligno que estuvo Jesús expuesto y lo estaremos nosotros es sugerirnos que nos dará los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Es decir, ocupando en nuestros corazones las mentes los deseos de tener logros, posiciones, ¿verdad? Posiciones, recursos, deleites, vanidades y poder acceder y poder ceder a estas tentaciones estaremos postrándonos, sí. Y hay mucha gente que está cediendo a esas tentaciones, a tener posesiones, o sea, cosas materiales, recursos, ¿no? Dinero, cosas para poder viajar y hacer y todo eso, deleites, ¿no? De la carne, ¿no? De gozarse con el mundo y no tiene nada de malo, ¿no? Hacer esto, lo otro y reunirme allá en los bares o tomar un poquito y cosas así que va cediéndole terreno al enemigo. ¿Y qué pasa? Todas esas vanidades, no estar conforme como eres, querer tener, estarte haciendo cosas extravagantes, cosas para querer, llamar la atención, porque en el fondo están vacíos en ti, que no te sientes hermoso, no te sientes hermosa, no te sientes digna. Y otro punto es el poder, ¿no? El poder y llegar a un lugar de tener un poder, ¿no? En el gobierno, en todas esas cosas, que quieres tener poder, relacionarte con gente importante y esas son tus metas en tus mente, en tu corazón. Y entonces has cedido a esas tentaciones. Y cuando cedemos a esas tentaciones, ¿qué es lo que pasa? Estaremos postrados al que las da. Y se muestra adoración, porque la adoración es un estilo de vida. Tú no puedes decir adorar a Dios si estás haciendo las cosas que muestran un estilo de vida que adora al del mundo, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que Jesús nos está mostrando. Y aquí en la palabra, cuando le está mostrando los reinos, le dice, esto te daré si te postrares y me adorares, le dice Jesús. O sea, nosotros nos podemos estar postrando y adorando sin saber que estamos haciéndolo, porque no estamos meditando realmente nuestros hechos en lo que nos está moviendo y conduciendo con todo lo que somos. Y muchas veces estamos adorando al príncipe de este mundo, estamos siguiendo y estamos aceptando las cosas del reino a la forma de él. Dios nos está bendiciendo, pero mucha gente tiene
ambición de más cosas, nunca está conforme con lo que tiene y siempre quiere más. Dios quiere que prosperemos, pero no de una manera con una motivación incorrecta que nos lleva a estar negando, ¿verdad? La verdad de Dios. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Jesús nos enseña y nos muestra el camino. Y dice, vete Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, tu carácter, mi carácter se muestra aprendiendo, ¿verdad? Se muestra aprendiendo de Dios, conociéndolo a Él y viviendo un estilo de vida que los demás lean en ti la palabra del Señor, que los demás lean en ti la palabra del Señor. No solo de pan se vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso decía en Deuteronomio. Y eso lo dijo Jesús, pero eso lo sabía también Satanás. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Esa es la pregunta que te hago. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Y la respuesta es la necesaria para tu desierto. En cada promesa está para tu conflicto, para tu situación. En cada promesa, en cada palabra de Dios vas a encontrar la respuesta. Entonces, ¿cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Es la necesaria para tu desierto, para tu tribulación que estés pasando, para el problema que estés pasando. ¿Qué busca hacer tu mente? Te pregunto a ti, ¿qué busca hacer tu mente, tus sentimientos que antes has hecho? Y nada cambió, ¿sí? Enséñale a esos caminos neuronales de tu cerebro, en el cerebro tenemos caminos neuronales que rápidamente viajan por ahí, esos pensamientos de pesimismo, de derrota, de escasez, de temor, todo eso tenemos que enseñarle un nuevo camino al cerebro para que hable. Por eso habla de la renovación de la mente a través de la palabra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esa palabra, ¿verdad? Cuando tú empiezas a cambiar esos pensamientos de derrota que no vienen de Dios, poniendo palabra de Dios, va a ser la palabra de Dios antes que el pan, antes de lo que tú estás esperando o queriendo. Es la palabra de Dios que va a ser un camino nuevo, ¿no? Esa palabra de vida, de fe, de seguridad, de paz, de esperanza que trae transformación. Esos pensamientos van a ser otros caminos nuevos en tus neuronas cerebrales que en lugar de irse por el camino que siempre del pesimismo, cuando tú cambias el pensamiento, va a enseñarle al cerebro a darle otro camino, va a abrir otros caminos y esos caminos nuevos son los que quiere Dios. Que hablemos la palabra que sale de la boca de Dios y el cerebro va a empezar a tener otro camino. Ya no nomás nos vamos a ir por el mal, por el pesimismo, por todo lo negativo, sino ahora ya el cerebro va a esperar, va a dirigirse por ese nuevo camino, ¿no? Yo no soy experta en hablar en esto, pero he entendido un poquito. Y la verdad creo que tiene tanto sentido cuando dice que la palabra de Dios renueva tu mente, porque es eso, el cerebro Dios lo creó y Él sabe lo que necesitamos. Entonces necesitamos tener esa transformación y el cerebro empezará a darte nuevos caminos de bien, que estará alimentando tu alma y estará regenerándote internamente. Por lo tanto, experimentarás bendiciones y victorias, ¿sí? Victorias, una vida nueva. El diablo entonces le dejó, dice aquí. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El desierto, pasarlo de la mano de Dios sujetándonos nuestro ser con la ayuda del Espíritu Santo, eso nos dará la victoria. El mundo también lleva conflictos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que el enemigo cuando te lleva sin Cristo, que no estás en Cristo, te lleva a un hoyo más profundo. No le ves solución a los problemas, no le ves la luz, no encuentras cuál es la respuesta. Cuando estamos en Dios pasamos los mismos problemas tal vez, pero tenemos la luz, la dirección de lo alto. Nos está dando sabiduría Dios para resolver situaciones. A todo le vemos una salida, porque ciertamente Dios nos está alumbrando el camino, nos está dando la respuesta, nos está dando la sabiduría de lo alto para guiarnos y salir avante, salir victoriosos de esta situación. En cambio, otros se van a más hoyos profundos, creyendo que otro te va a dar la felicidad, cambiando de familia, yéndose a las drogas, a las malas amistades, haciendo actos ilícitos y llegan a cárceles, llegan a relacionarse con mafias, con tantas cosas. Por una cosa se va envolviendo en oscuridad, en más grande tu vacío y tu problema, tu dolor.
Hoy quiero decirte que mirar el reino de Dios, cuando Dios se está estableciendo en que cuando estamos pasando por ese desierto, ¿verdad? Sujetando todo nuestro ser con la ayuda del Espíritu Santo, nos posiciona para avanzar a nuestro propósito, a nuestras promesas, ¿sí? Y mirar el reino de Dios estableciéndose en nuestras familias. Empieza a haber un cambio en nuestras familias. Y en gente que ni nos imaginábamos, ¿verdad? Y el Señor nos va conectando con personas donde estamos siendo de influencia en sus vidas por su gracia, no por nosotros, sino por la gracia que el Señor pone en nosotros. Y así el Señor va fructificando en otros y va extendiendo su reino aquí en la tierra. Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Jesús salió del desierto, victorioso. ¿Y qué pasó? Empezó con la autoridad de Dios a hacer milagros. Empezó a ir a hacer y caminar en el ministerio, en su propósito que le fue designado, ¿no? Para venir a este mundo. Tú y yo tenemos un propósito para venir a este mundo y necesitamos estar siendo procesados en desiertos, en nuestro carácter, y entonces, ¿qué te quiero decir? Dice en la palabra de Dios, dice que nosotros haremos cosas mayores que Jesús en su nombre, porque creemos en Él, porque creemos en Él. Y yo quiero decirte que tenemos que tener la seguridad y la confianza que cuando tú y yo pasamos por un desierto, ¿verdad? Va a mostrar nuestro carácter, que tenemos que tener eso en claro, va a mostrar nuestro carácter. Cuando tú estés en una olla a presión, va a salir de ti lo que está dentro. No cuando todo está bien, sino cuando estás pasando por presión, por situaciones difíciles, allí donde se va a mostrar quién eres tú, no cuando todo está tranquilo y está en paz. Entonces, no para juzgarnos ni nada, muchas veces vamos a caer, pero nos vamos a levantar fortalecidos con un aprendizaje en donde tenemos que trabajar. Y hoy quiero decirte que en el desierto se revela tu carácter, ¿sí? Si verdaderamente estás obedeciendo la palabra, si verdaderamente quieres servirle a Dios, serás puesto a prueba. Y hoy quiero orar, quiero dar gracias a Dios. Ya vamos a terminar. Ahora sí se cuatrapió todo, es el internet, estoy aquí por el teléfono, pero Dios tiene en control todas las cosas y yo quiero decirte, vamos a orar. Y Padre, hoy ponemos este tema, todo lo que hablamos y todo lo que tú dispusiste en tus manos de poder. Y hoy declaramos, Espíritu Santo, que eres tú el que hace la obra, Señor, y que cuando estemos pasando en un desierto, en un proceso, en una tribulación, que pasemos cualquiera de los que nos conectamos ese día, que hayan escuchado este mensaje, Señor, te damos gloria a ti. Te damos gloria a ti sabiendo que nos estás formando en nuestro carácter, que nos estás llevando a una resistencia, a fortaleciéndonos, Señor. Nos estás probando también nuestra fe en la obediencia, pero sobre todo estaremos dispuestos a no estarnos quejando ni nunca querer volver al mundo, Señor, porque las cosas no salen como nosotros queremos. Hoy tenemos al ayudador, que es tu Espíritu Santo, que nos fortalece para resistir las tentaciones de cada temporada. Hoy te damos gracias porque tú nos das sabiduría y entendimiento para enfrentar cualquier situación que se presente en nuestras vidas. Hoy no tendremos temor de lo que el mundo nos quiera a poner como verdad. Hoy tomamos como verdad tu palabra, porque no vamos a vivir de lo que queremos o deseamos. No queremos el pan, no solamente vamos a vivir del pan de cada día, vamos a vivir de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Y sujetaremos todo deseo de querer hacerlo a nuestra manera, porque tú estás por encima de nuestros deseos. Hoy te damos gracias. Gracias, Padre, por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por propiciar este tiempo, Señor, que buscó no se diera, pero se dio. Te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre y bendecimos a todas las personas que nos escucharon y los declaramos que son bendecidos y son protegidos y son prosperados de tu mano, Padre mío, en el nombre de Jesús. Hoy los bendecimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén, amén. Bendiciones.